Sí, Darío es Sí. colocolino. Ah, ¿Yo? ah, ya que Darío es colocolino. Yo soy Sí, Colo-Colo. Yo ¿Cierto? estoy ganando 2-0. Sí, tú Una estás. vez yo hacía un podcast con José Miguel Villota, hacíamos un podcast del amor y recibíamos cartas y todo. Y me acuerdo Tiempo, que un tiempo. día, esto era como 2000, cuando empezó como todo, así, 2011, ya habían marcha y estaba la calle como, no sé qué, un viernes, no sé, pero estaba como, cuando la ciudad está así, y me decía, esta gente del fútbol es como otro planeta, está como toda la calle, están los pacos, hay gente, están los estudiantes, no sé, y había una protesta, otra, afuera del canal del fútbol, del CDF, y sí. Sí, una gente que reclamaba que no tengo idea, que no iban a transmitir un partido de no sé qué. Era otra protesta, era otro planeta. Otro mundo. Otro mundo. A mí me pasó hace años atrás, muchos años atrás, 30 años atrás, estaba en la FEUC, estábamos trabajando en cuestiones, un día domingo, entonces nos juntamos en la casa de una niña que también era la católica, que vivía en Las Tarrias. Entonces teníamos que ir a buscar, estábamos en la FEUC, entonces teníamos que ir a buscar cosas a las oficinas de Casa Central, podíamos entrar en esos tiempos, domingo, ¿no? Típico universidad, íbamos y volvíamos. Y había una gran concentración, de hecho se juntaron como 300.000 personas, el acto, el escenario central estaba ahí cerca de Portugal con Alameda, por el tema de Sor Teresita que iba para Santa Teresita. Algo con eso, domingo. Y fue multitudinario. Nosotros pasamos como 4 veces por ahí y era como que ni siquiera mirábamos a la gente. Cruzábamos, nomás íbamos a buscar los plumones, no sé, las pinturas, volvíamos a la casa, volvíamos. Y como a la cuarta pasada dijimos, eso le debe pasar a la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas cuando de repente uno está con sus banderas rojas, en su concentración, uno dice, está la ciudad impactada, somos miles, juntamos 10.000 personas. Pasa la gente por entre medio y le importa una raja si es que efectivamente no hay algo que te haga sentido. ¿Ah? Es no, bueno pero eso. Darío, perdóname, pero si eres un ser humano, cruzas por ahí y no puedes sino mirar la devoción por lo que sea, por Sor Teresita, por la U, por la selección nacional. No, entonces, ¿dónde queda tu pasión? ¿Dónde queda tu Es que devoción? era un político, nada más, era un político Era caminando un por una ciudad. activista trabajando, cruzando para allá y para acá, para allá y para Sí, acá. pero imagínate, toda esa gente ahí esperando que Sor Teresita subiera a primera división. Y Es subió, decir, po, y subió. Ganó la bien, pues, Libertadores, es santa. claro, Santa, sí. te fijas que siempre tienes ahí, no tienes por qué pertenecer para no sentir esa pasión. eh, claro que a veces la pasión te puede llevar como a cosas terribles. Eso yo lo viví durante la Unidad Popular. Eh, claro, porque yo no, nunca he sido militante en mi vida, nunca. Nunca en mi vida he votado por la derecha. Tenía 22 años. Mis compañeros estaban así, como con Sor Teresita, apasionados realmente. Eh, en julio del 73, en el casino de la escuela, me decían, oye, pero si estamos listos, el pueblo, la revolución armada, ¿cierto? Y yo escuchaba ahí, y claro, era una pasión, era un sentimiento, una cosa muy intensa. Entonces, pero mi posición era un poco diferente a la tuya, que es una cierta indiferencia. Mi posición era peor, era de sentido común. Entonces yo le decía a mi compañero, no creo, le decía, no creo, no creo, no creo. Y me miraba y decía, pero ¿cómo puede ser así? ¿Cómo puede? No creo, mira, si estamos en un país con los tres poderes, todos los milicos ahí que son todos de derecha, están llenos de armas. Además, pregúntale cómo son los milicos a los peruanos y a los bolivianos. ¿Cómo vas a creer tú que vaya? No, sí, sí, además hay muchos militares que están a favor nuestro y se va a dar todo vuelta. No, no creo que sea así. Lo terrible es que ese compañero mío, después lo torturaron, lo detuvieron, no murió, pero se psicotizó. Eh, entonces, y murió gente, mucha. Entonces, ahí tenemos otro elemento, que está la indiferencia tuya, que es la diferencia del sujeto pragmático, del funcionario, como eras tú en ese momento, ¿cierto? Del funcionario. Mientras Activista, que, no, pues León, no, ya. funcionario. No, Porque tú lo estás describiendo, llevaba una cosa para otro lugar, llevaba la otra, era una especie de delivery, ya, de un momento, ¿te fijas? Delivery. 1-0 psicoanalista sobre sociólogo. Ya, ok. No, Sí, Punto sí, para los no, psicoanalistas. no.
Futbolista. Oye, pero yo aquí otra, recordé ya que estamos hablando de protestas así y de esos afanes, me acordé de una que fue, ¿qué año habrá sido? También por ahí, por 2011, que se juntaron 3 marchas un sábado, no sé si se acuerdan, Constanza, primero di qué año naciste. el 78, así. Ya, 78. sí, no, pero fue después, fue como el 2014, 2015. Entonces tiene que haber La sido que, por la ahí, que, la que yo digo, por los 80, 89, 88, por ahí. yo nací casi al final de la historia, pero No, pero bueno. espérate, un momento. Lo que está diciendo Es- Constanza es de una marcha que hubo el 2000 Sí, estoy algo, hablando de otra cosa, que 2014. quizá uno pueda pensar algunas cosas a partir de eso. Fue un día que fue una locura, y no me acuerdo si fue cerca del 2011, pero no me acuerdo exactamente qué año fue, por ahí tiene que haber sido. Y había 3 marchas, programas un sábado, yo me acuerdo que fui a grabar, se me ocurrió, dije, esto es tan raro. Venía una marcha que era de los cristianos, por ejemplo, no sé si eran los evangélicos o no, sé que venían, iban bajando por la Alameda y que tenían que llegar hasta un punto, porque a las 12 del día partía una marcha, que era la más loca de todas, que era la marcha de los zombies. Era una Ya, marcha zombie, ¿no se ya, acuerdan? Y sí. una gente vestida de zombie, y uno les preguntaba, bueno, ¿cuál es la moral del zombie? Entonces decían, comer cerebros. Eso pasaba el 2011. Esa gente está, y que la pregunta, luego uno dice, ¿dónde están los de cada marcha? A eso voy. Y había una tercera marcha que era enorme, y que esa era más tarde, no sé, cuando se terminaban los zombies los tiraron como para una plaza, y después venían de vuelta por la Alameda los indignados. Ese año fue, el de la Ya. indignación. 2011, el sábado de 2011 en octubre. Ese sábado mío, bueno, pero lo interesante, bueno, pasó eso, uno de los indignados, que fue una marcha enorme, y que ahí, bueno, apareció un montón de gente de la izquierda que estaba desencantada, todos los chicos, pero también los grandes, como que habían hartos grandes, me acuerdo. Y después, no sé si fue ese mismo día o al otro día, que los que salieron, no era una protesta, pero que salieron a hacer lo suyo, fue un partido de fútbol que fue en San Carlos, y parece que jugó Colo-Colo, y quedó la cagada. Y quedó la cagada porque que era otro grupo, digamos, de nuevo, ese otro mundo del fútbol, que no sé quiénes, dónde, también quiénes son, digamos, dónde están todas esas capas. Y que jugaron en San Carlos y que quedó una cagada y se los llevaron a todos y les sacaron la mierda. Y fue medio trágico, me acuerdo también. Darío Eh, estaba ahí. Darío estaba ahí. No, pero Pegando. habría querido estar ahí. Es que Eso fue Bueno, pero a lo el que voy, donde todo eso, si fue 2011, 15 de ¿cómo octubre del se 2011, fue, qué se llamada fue El retorno de los transformando? héroes muertos. Así se llamaba la marcha. Ah, no De sé. mira. los zombies, el retorno No de los estaba zombies. tan mal yo, que No, dije, bueno, sí, empezaron a conocía aparecer como las como unos marchas. señores grandes, unos señores antiguos. Claro, Puede ser. exacto. Oye, déjame hacer una. Pero se repite, ¿ah? Se repite. Todos los años hay una marcha zombie, ¿Ah, sí? para que sepan, sí. Claro, ¿Por porque qué los votan zombies, los zombies? ¿ah? ¿Cuál es? ¿Dónde está ese Votan porcentaje? rechazo, po. Votan rechazo a todo. Claro, a Todo. todos. De Todo. hecho, de hecho, van a rechazar de nuevo en diciembre. Ya, hagamos un pequeño contexto. La Ya. gente está contenta porque dice, ¿cómo podcast los lunes como antaño? Sí, sí, mañana tenemos el de los martes, que el podcast regalón, ahí va a estar Fernando, Alberto y yo, pero quisimos hacer un podcast necesario, lo pongo en contexto. Invitamos a León Cohen, invitamos a Constanza Michelson. Sí, ambos son psicoanalistas. Y por acá hay dos sociólogos. Entonces, de hecho, el podcast podría llamarse Sociólogos contra Psicoanalistas. Insisto, León metió un gol y ok, vamos entonces 1-0 perdiendo, pero yo estoy seguro que Mayor lo recupera, tengo aquí un buen centro delantero, así que vamos. Y el contexto que los invitamos es Pero, porque, pero si uno lo recupera citando el psicoanálisis, ¿quién se lleva el gol? claro, claro. No, sí, mira, si al final siempre ganan los psicoanalistas, yo esto es, o sea, no Eh, hay es ninguna cosa de ver duda. Woody Allen. Sí, claro, cosa de muy bien. Entonces, mira, yo les cuento a quienes nos están viendo en este lunes 17 de julio, bastante frío aquí en la capital, que este es el contexto. Es porque estamos trabajando harto en la Cosa Nostra, Alberto fundamentalmente, con mucha más aparición en medio, etcétera, y hablando de esta idea que empieza ya a repetirse. Por supuesto, no es nada nuevo hablar de crisis, pero pareciera ser que en las últimas semanas se instala con mucha intensidad en los últimos meses, y en realidad uno podría decir en los últimos años. Pero esta idea de la crisis, ¿ya? Y de la crisis, por ejemplo, uno podría pensar la crisis en el gobierno, hay cosas parecen novedosas que han pasado, pero en realidad es una crisis también de la política, es una crisis también de un periodo que no termina quizás de cerrarse, con múltiples variables, etc.
Y en este contexto, por eso se los muestro, que es lo que vamos a hacer este próximo jueves y viernes, este taller exclusivo que vamos a trabajar, teoría y práctica sobre la gestión de crisis, nos pareció pertinente, y es lo que conversamos algunos días atrás con Alberto, poder hacer un diálogo que abra aún más la cancha, en la idea de la necesidad de, lo dijimos alguna semana atrás, cuando uno dice, bueno, ¿cuál es la crisis? Ya de pronto incluso circunscribir qué es lo que podría estar en crisis, cuál es el tamaño de aquello, ya es una pregunta que probablemente al menos conduce, encajona la posibilidad de un análisis crítico. Sí, déjame complementarlo con una cosa Sí. conductual, aprovechando que hay psicólogos, ¿no? Es que uno mira la política y los jugadores de la política en medio de la crisis juegan en corto, apuestan a las siguientes 2 horas, ¿no? Y, y claro, tiene una cierta lógica porque como la crisis son tan complejas y se mueven tanto, tú decís, no puedo ir más lejos. Pero el efecto que se produce, el efecto agregado, es más caos, porque todos juegan en corto y entonces efectivamente están tomando la decisión a partir de lo que pasó 1 o 2 horas antes para las siguientes 2 horas. Y entonces la colección cotidiana de todo eso se llama caos. Entonces en medio de eso nosotros dijimos, a ver, sería interesante pararnos en la dimensión, casi en la dimensión más conceptual del concepto de crisis, conversar sobre la crisis como un todo o como algo genérico y a partir de eso empezar a pensar el momento que estamos viviendo y no estar en esta cosa de tener que analizar la jugada en corto de X, Y, Z para que mañana nuevamente, o sea, esto va a durar mucho tiempo, va a durar mucho tiempo. El fiscal Valencia dijo, en un año más recién vamos a empezar a ver qué es lo que sale de todo esto. Entonces, da lo mismo todo este juego en corto, pero la idea es entender dónde estamos parados cuando hablamos de crisis, qué les pasa a los actores de la sociedad de distintos ámbitos, a cada uno de esos tipos de actores, qué les pasa en un momento como crisis y por qué las crisis son tan abrumadoras para los seres humanos. Ese es como, y en medio de eso entonces dijimos Constanza y León a la cancha. ¿Por qué? Nosotros suponemos que en este ¿Por delirio qué? místico que hemos Porque uno planteado, ¿Por qué va estamos acá? en un momento de bruma, en un momento de una bruma insensata, uno va, llama por teléfono, busca en internet y va a su psicoanalista o busca un psicoanalista. La gente de Nueva York hace eso, ¿ya? Y de Buenos 200, Aires. $300 la hora, puede ser. La gente con inconsciente, que La ya gente eso es con... lo que escasea. Claro, uno ya dice a hay ver, mucha inconsciencia, pero más bien hay falta de inconsciente. No sé si León está de acuerdo conmigo. El inconsciente es justamente el que manda las señales, el que traduce algo. El inconsciente es una mediación. Y cuando no hay inconsciente hay impulso. Hay lo que tú dices, caos, hay corto plazo. Entonces, claro, capaz que la gente con inconsciente todavía que en Manhattan, digamos, no sabemos, no sabemos, pero es cierto que desde el punto de vista clínico, cada vez se habla, bueno, hace harto tiempo ya, de los pacientes graves. ¿Qué son los pacientes graves? Justamente donde lo inconsciente no funciona. Cuando no funciona lo inconsciente, las señales vienen directas, no como sin ser digeridas. Lo pongo así. Pero antes de eso ya, si me toca partir, me dale. preguntaba cuando me invitaron a esto, de la crisis, ¿acaso hay o no crisis? Pensaba, bueno, por una parte, da la impresión, bueno, que es cierto que hay una sensación de que no estamos viviendo lo mismo, la misma atmósfera que había antes de la pandemia y antes del estallido. Esto de todas maneras, se siente distinto y la sensación es como la de no comprender demasiado, me parece. No sé si eso se llama crisis, capaz que podríamos discutirlo, pero hay una sensación de que hay algo que es distinto, que no sé si es un tanto caos como inmovilidad. La idea como de que lo grave es que no pasa nada, de que nada se mueve en ninguna dirección. O sea, y a propósito de lo que decía Darío, que capaz que, o Alberto, no sé, que capaz que también otra vez gane el rechazo a fin de año y que yo creo que ahí la sensación va a ser como, bueno, nos dimos 4 vueltas, quedamos en el mismo lugar.
Ahora, las instituciones siguen funcionando, Chile funciona, o sea, decir que estamos en un caos absoluto, desde ese punto de vista yo no me parece que haya crisis, yo creo que Chile todavía es un país que tiene una, sé si porque somos fome, en el buen sentido de la fomedad, digamos, que somos apegados todavía a que las cosas anden, digamos, más que a lo caótico. Eh, pero, pero yo creo que hay de vuelta una desafección, si hubo una repolitización y un entusiasmo en cierto momento, que capaz que comience, bueno, con los estudiantes, pero hasta con los zombies. Eh, pero como que los zombies se están tomando a propósito de no tener inconsciente, ¿eh? Los zombies, ¿hasta qué punto se está volviendo como algo generalizado? Y esa desafección, esa vuelta como a la familia, eh, se escucha por todas partes, al menos esta idea de querer salir de la ciudad, de querer preocuparse por las cosas, por lo privado de nuevo. Como mucho de eso, creo. Eh, entonces, bueno, no sé si eso, insisto, no sé si eso se llamará crisis o no, pero la pregunta es qué pasó, que entonces hay algo como que no pasa, no se libidiniza, está deslivinizado la atmósfera, me parece, está loca, pero desdivinizada. Mm. Ahora, lo último que digo en esta parte es que cuando no se sabe bien de qué se está hablando, porque se habla mucho, pero no se entiende mucho tampoco, como decía Alberto, todo pareciera ser como una cuestión bien a corto plazo, una jugada como se pierde el sentido, se pierde el hilo, ¿no? Y cuando eso pasa a veces, al menos lo que uno hace en psicoanálisis, no hay que escuchar el discurso consciente, sino que hay que escuchar los síntomas. Hay que escuchar, tal vez, a los locos, digamos, la locura. ¿Qué dice la locura hoy día? ¿Qué dicen los sueños? ¿Qué estamos soñando? Por ejemplo, podría ser una pregunta. Quizás para decir algo sobre lo que, no sé si se está acabando o se está gestando también. La locura habla de esas cosas. Oye, Mira, sí. sí, yo no estoy tan de acuerdo con la Constanza en algunos de sus conceptos, porque la verdad que, en primer lugar, creo que la crisis o crisis como cualidad de procesos tiene básicamente como una cualidad positiva y tiene que ver que es un motor del desarrollo individual, de pareja, familiar, grupal y también en institucional y también en agrupaciones más grandes como puede ser una nación. Creo que desde que nacemos hasta que morimos, la existencia de las crisis en diferente magnitud, con diferentes características, es indicio de que el organismo, el individuo, la pareja, la familia, la institución, el país, está vivo, está vivo. También implica angustia, miedo, dolor, eh, placer también, euforia, excitación y un sinfín de estados emocionales que forman parte de las situaciones de crisis, ¿no? Eh, eh, por decirlo así, eh, la mini crisis está siempre en el corazón de lo que es el conflicto. El conflicto siempre implica como una cierta crisis, aunque sutil, pequeña, y el conflicto es el sello de la normalidad humana. Y es lo que tradicionalmente caracteriza lo que llamamos la neurosis, ¿no? Y el conflicto que nace de la angustia, del dolor sobre todo, del dolor, es lo que moviliza a todos los seres humanos y también a la familia, a los grupos, a las naciones, etcétera. Entonces, yo la verdad que veo en este momento el país bastante vivo, en movimiento, muy matizado, ¿cierto? Desde el Frente Amplio, con las crisis que está viviendo. Bienvenida a las crisis del Frente Amplio, porque estaban a punto de convertirse en zombies. Eh, y esto como que lo ha revitalizado. Resulta que ahora no son perfectos,
como es un cadáver, por ejemplo, que es perfecto, ¿ah? Sino que también hay gente que se aprovecha, hay gente que se equivoca, hay piñericosas también en el Frente Amplio, ¿cierto? Y ocurre con el PC también, vamos a ver lo que pasa con Jadwe, ¿no? Y ocurre también con Evópolis, ¿cierto? Crisis, ¿no? Renovación Nacional y la UDI, ¿se acuerdan ustedes de esos dos partidos? Bueno, ahí están también en crisis. Y los republicanos, que están en crisis, pero eufórica, de las más peligrosas, porque están en este momento como en una especie de estado adictivo, ¿no? Que realmente pues son personas en realidad que no tienen mucha ideología, que están ahí por una cosa circunstancial, que van a pasar por ahí probablemente sin dejar, van a dejar menos historia probablemente que los neonazis de los años 40, ¿cierto? ¿Se acuerdan ustedes? En tiempos de Arturo Alessandri Palma. Entonces, la verdad que está bastante movido todo esto. La moneda está muy movida, muy movida. La verdad que esto es un movimiento que es un desafío para cualquier TOC. Nuestro querido presidente, al cual yo considero un joven inteligente, honesto, bien intencionado, pero que en realidad yo creo que tiene que estar duplicando la dosis, porque la verdad que es súper difícil para un TOC enfrentarse a que las cosas se movilicen. Justamente el TOC es uno de los grandes esfuerzos que hace la mente para evitar lo que decía la Constanza, la desintegración y el caos, ¿no? El TOC es uno de los más poderosos mecanismos que establece para evitar el caos, ¿no? La desintegración. Es más poderoso incluso que la escisión, ¿no? Entonces, bueno, en este momento está todo bastante movido, hay cosas que se están movilizando y como dice la Constanza, lo especial también que habiendo crisis por aquí, por allá, las instituciones funcionan. En un artículo que escribí hace poco que se va a publicar en la revista universitaria de la Católica, yo hablaba de la experiencia de la Unidad Popular. Tú lo leíste, Alberto. Te lo pasé a ti. Y ahí había una crisis, habían crisis, pero todos los días muy intensa, y sin embargo, el país organizó unas elecciones parlamentarias impecables. Y además, y este es un homenaje a Darío, Colo-Colo llegaba a la final de la Copa Libertadores. ¿Te acuerdas? Gracias. Y el estadio se repletaba de gente, ¿ah? Con menos incidentes de los que hay ahora. Entonces tú dices, pero ¿cómo? Este país está al borde del caos, de la revolución armada, del golpe de Estado, y el Estadio Nacional se llena de gente, ¿cierto? Entonces hay una cosa bien interesante ahí, que es la cohabitación entre la crisis y el orden, ¿no? La cohabitación. Es una cuestión que se puede adjudicar como a las instituciones, pero en Chile no deja de ser como una cosa como esperable. De ahí la frase, digamos, de Lago, esto que las instituciones funcionan, porque en realidad parecen funcionar. Entonces, en ese sentido, la forma como yo miro el tema de las crisis es como miro la infancia, ¿cierto? El periodo entre los 2 y los 4 años de edad, cómo miro la prepubertad, ¿cierto? Otro periodo de crisis, ¿cierto? Cómo miro, digamos, el periodo entre los 30 y los 40, que también se está constituyendo un periodo bien crítico en las generaciones. Y así, en cada etapa de la vida va surgiendo una crisis que te moviliza, que te mueve, que Pero te lleva. León, ¿tú encuentras que se moviliza algo? Es que yo Sí, nunca dije que las crisis eran malas, de hecho cuestioné que no, hubiera crisis, no sé si se llama no, crisis lo que hay. Me parece que hay la sensación de que algo no pasa, al revés, y eso genera cosas, no estoy de acuerdo, otras fíjate. cosas que crisis. No estoy de La acuerdo. sensación, Yo creo que pasan muchas cosas, están pasando muchas cosas. es que haya barullo no significa que pase algo. No, A es, veces es hay que barullo, hay ruido,
pero hay estancamiento. Y No, fíjate que yo creo que no. Yo creo que cada cosa que ocurre implica un movimiento. Esto que Bópolis votó contra la acusación constitucional es una situación crítica que implica un movimiento dentro De la de derecha. la, de la derecha. Los republicanos ahora, con este tipo Silva, que también es muy peculiar, ¿cierto? Que están como tratando de que todos rechacemos la constitución para que quede la que hay, nomás, que es la de Lago en el fondo, Pinochet Lago, ¿cierto? Para que quede esa. O sea, todo va teniendo un movimiento. Lo que pasa es que es un movimiento como que se puede medir con las integrales y las derivadas. Es un movimiento que implica pequeños movimientos. Las crisis te van moviendo las cosas para acá, para allá, para acá, para allá, ¿cierto? Yo veo que no estamos pero muertos. las cosas se pueden mover también para que no se mueva nada a veces. Si Y yo, eso se es que llama neurosis de Sí, ahí, partida. ahí, Constanza, yo soy más pesimista o sea, tú eres más pesimista que yo. No, no, no soy, A pesar de no ser de la U. no es de pesimismo, es más bien, lo que quiero decir, es más bien una pregunta sobre Sí. qué nos pasa, ¿no? Que hay algo que no se simboliza que no se transforma en crisis en el sentido de poder simbolizar algo, decir, bueno, acá hay un conflicto, ¿de qué va el conflicto? Los conflictos terminan en algún tipo de movimiento, negociación, pero tiene que ver con algo que se simboliza. Mi duda, precisamente acá, es si, y quizás no solo en Chile, ¿ah? A propósito de lo que decía hace un rato en chiste, de dónde están los neuróticos, digamos, así como Woody Allen, con inconsciente, sino que, y es una gran pregunta hoy día en el psicoanálisis, hoy día se habla de esto, digamos, ¿cuál es el inconsciente hoy? No es el freudiano, de ninguna manera, un inconsciente que había que liberar, que pareciera ser que precisamente hay un agote de lo inconsciente y eso significa que hay un agote de la historia. También podría traducir el inconsciente como la historia. El zombie o el vampiro un sujeto sin historia, un depresivo un sujeto sin historia. No es que no la tenga, está amputada la historia. Y cuando no hay historia, hay síntomas, hay cortocircuito, hay otra cosa. Me parece que el mundo hoy día empuja hacia eso. O sea, si hay las instituciones, en lo social, Winnicott decía, un gran psicoanalista que me gusta mucho, decía, la salud social, tal como la salud mental, requiere cuotas de desengaño, requiere poder hacer duelos. Para hacer duelos hay que simbolizar algo, hay que poder elaborar algo. Y uno podría pensar si una sociedad tiene instituciones que favorecen la simbolización o no. Las redes sociales, a mí me parece que hay algo de la aceleración y todo eso, esto no es algo que esté inventando yo, digamos, algo que se está pensando mucho. ¿Ese acaso favorece o no la simbolización? Y aparentemente no, sino que acorta las comunicaciones a que se convierta en una especie de disparos por todas partes, pero no se alcanza a simbolizar, no se alcanza a digerir, no se alcanza a elaborar. Por lo tanto, es difícil pensar entonces a largo plazo. En mi opinión, es ahí donde algo ocurre, que entonces está la sensación de que algo no pasa. Es como cuando hay algo amputado, o sea, cuando hay la historia amputada, cuando hay algo que no se dice, que es nuestra historia, que quizá el estallido algo vino a decir de una manera que estalla, viene a decir algo sobre, hey, hubo acá un asunto que no está resuelto, que nunca se resolvió, digamos, ¿no? Ahora, todo el punto de de habilitar que algo se pueda pensar, significa que se habilite la posibilidad de decir. No es, como pasó en la primera convención a mí, que te vengan a decir lo que tienes que decir o lo que tienes que pensar. Ese espacio, ese espacio no hay. Sí, yo voy a decir la verdad, ahora vamos a decir, pero si nadie quiere que le digan qué es lo que es, sino de lo que esto se trata es de que se pueda, de que se habilite el espacio simbólico para poder pensar y decir. Pero si se fijan acá, cada uno secuestra un poco el discurso, es lo que genera, me parece a mí, toda la cuestión de la plaza pública, que son las redes sociales, es muy difícil hacer política. Ahora, si soy pesimista, no especialmente, ¿eh? No, eh, es más bien dar cuenta de un problema, y ante un problema hay que pensar qué hacer, digamos. Yo creo que el ser humano precisamente siempre puede, uno tiene que tener, o sea, esa es la fe en que siempre podemos, ¿no? Pese al absurdo, pero hay que pensar. Sí, Mira, déjame meter la sí, cuchara ahí un poco Sí. porque hay quiero mayor, plantear, no quiero plantearles o sea, quiero pero siempre, primero di qué te parece
hasta este momento la discusión y la crisis que hay entre la Constanza y yo. A mí me parece que esta es una conversación que todavía no encuentra el punto decisivo de una conversación importante, que es cuando los miembros de la conversación, los participantes, ponen sobre la mesa la caca. ¿Ya? Claro, ese es el momento clave, ¿ya? El momento donde ahí, entonces, yo vengo a decirles que La caca. traigo la caca, ¿ya? Traigo la caca en una bandeja de plata, Abracemos la caca. abracemos la caca, porque aquí viene el tema. Si uno mira los datos así estadísticos y cosas así, te Los aparece mojones se llaman, los mojones. los mojones, claro, los mojones. Te aparece, mira los mojones, te parece que el elemento que hoy día divide a las fuerzas políticas principales es una relación con ese momento llamado el estallido y su objeto fundamental, que es la violencia. Si uno va más atrás, ve que el anterior elemento que establece las distinciones fundamentales es la dictadura guión golpe, donde la violencia es el elemento estructurante, ¿ya? Y si uno va más atrás, la relación política respecto a lo que es el proyecto de la Unidad Popular también tiene que ver con esa relación respecto a la violencia desorganizadora, a la violencia organizadora, a las distintas formas de violencia, ¿ya? Y la legitimidad o la ilegitimidad de ciertas formas y no de otras de ejercer la violencia. Entonces, este juego con la violencia, con la caca, ¿ya? Sobre la mesa, hoy día está, está todo el rato siendo mencionado, pero al mismo tiempo, además son los 50 años del golpe, ¿ya? En ese texto que decía León, creo que era el mismo texto donde leí que esta referencia a que, bueno, obviamente hay algo que está escondido, que está pulsionando por salir, y allí tenemos que ir a mirar, digamos. Entonces, respecto al tema social se refería, la gracia era que era un análisis sobre lo social. Bueno, entonces la pregunta ¿es la violencia el tema de fondo o detrás de la violencia se esconde alguna cosa fundamental frente a la cual no somos capaces de interactuar o tenemos una situación traumática? ¿Cómo lo interpretan ustedes esta relación con la violencia? Oye, es que dicho así parece como un elemento muy especial, pero en realidad la violencia o la agresión, la rabia, el odio, la violencia, en sus más diferentes formas, es constitutiva de, el espíritu humano. Y, y parte de eso tiene que ver, digamos, con la construcción de sociedades, con el cambio, con la creatividad, etcétera. La verdad que en este instante el tema del golpe de Estado como tal para muchas personas tiene una importancia, pero para la mayoría más o menos nomás, la verdad. Más o menos nomás. Sobre todo que hay generaciones como la misma Constanza que nacieron después y que tienen como una apreciación un poco más desde el intelecto. ¿Te fijas? Entonces, o desde su contacto con personas o pacientes que sí vivieron todo eso. Se han pasado los años y después vino la revuelta, que en realidad nadie sabe bien qué fue y quiénes la hicieron y qué significaba, y que también quedó ahí. Y la verdad que ahora la mayor parte de la gente lo que le importa es la violencia delictual de las calles y que tiene miedo de lo que le pasa en las calles con la violencia delictual, que es una violencia diferente a la que se desplegó durante la revuelta en ciertos planos, que es una violencia diferente a la que hubo, por tú, durante la dictadura, y que es una violencia diferente a la que había durante la Unidad Popular, y así hacia atrás, ¿ya? Entonces, la violencia, por supuesto, está presente en los periodos de crisis. La adolescencia es un periodo violento, tanto en las fantasías, en las ideas o en las acciones.
Eh, y si no la hay, quiere decir que algo no estuvo bien con cada uno de nosotros, ¿no? Porque eso es lo que permite enfrentar aquellas cosas que llevamos por dentro y que tiene que ver con la formación familiar, con las identificaciones con los padres, con la cultura del statu quo, ¿cierto? Y esa violencia que se genera, que es psicológica y física también, porque el cuerpo crece, explota por todos lados, ¿cierto? Y claro, como bien citaba la Constanza a Winnicott, que en realidad es un tipo maravilloso, el desafío para los padres, tanto cuando la violencia aparece en el bebé, por ejemplo, que se quiere devorar el pecho de la madre, o el puber cuando quiere realmente ser caníbal y apoderarse y comerse a los padres tienen que tener la capacidad de tolerar la violencia de los hijos y sobrevivir. Esa es como una de las condiciones fundamentales del ser padre, del ser autoridad. Fíjate, entonces, ese es un tema interesante para, por ejemplo, ahora, ¿no? ¿El fiscal nacional podrá sobrevivir? ¿El presidente Boris podrá sobrevivir a esto? ¿Qué significa sobrevivir? No significa morirse necesariamente, lo opuesto, ¿ah? Significa, por ejemplo, un padre que no sobrevive es el padre que, si el hijo está furioso y está violento, le pega una cachetada, porque deja de ser padre, se transforma en un puber más, le devuelve retaliatoriamente lo mismo. Fíjate, deja de serlo. Entonces, la función de padre y madre es muy compleja porque requiere una capacidad de contención del odio y la violencia de los hijos o de los ciudadanos, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando se trata de una violencia psicopática, ¿no? Es decir, que transgrede la ley, que transgrede las relaciones, ¿cierto? Que pasa por encima de la vida de los demás. ¿Qué pasa, no? ¿Qué pasa con el deseo de la ciudadanía de restaurar la pena de muerte? Una cosa así. O que haya violencia de la autoridad en las calles para poder reprimir a ese tipo de criminalidad psicopática, ¿no? O sea, indudablemente que la cuestión no está detenida. El país, estas últimas décadas, a raíz de diversas cosas, ¿cierto? Del tema de la desigualdad, el tema digamos, económico, el tema de la inmigración, muchos temas, ha ido como apareciendo un nivel de violencia delictual como nunca antes. Y eso hace que el país esté muy vivo y sufriente y asustado y afectado y Boris va a tener que ser capaz de contener eso a través del Estado y lo que él puede manejar. O sea, vivimos momentos en realidad que son diferentes a otros momentos, ¿no? Donde hay muchas cosas pasando y muchas cosas movilizándose. Lo que pasa es que las cosas se movilizan muchas veces haciendo círculos, que pareciera que no pasará nada, pero en realidad son círculos en los cuales se va generando una especie de dialéctica ahí. Yo le decía a Alberto que en realidad me avisó muy tardíamente de esta conversación. No me dejó tiempo Somos así, para, León, siempre somos así. sí, no me dejó tiempo para releer la ciencia de la lógica de Hegel, porque habría venido más preparado, digamos, pero así es una cosa dialéctica y está en movimiento, ¿no? Lo dejo hasta aquí. Yo creo que cuando hablo de que algo que no pasa, es en el sentido clínico. Cuando algo no pasa, es cuando un duelo no se logra hacer. Con esto no quiero hablar del duelo como habló Barken, ¿no? Así como ya se les tiene que pasar. No, no hablo de eso. Sino que me refiero a que las cosas no pasan cuando no pueden ser recordadas para poder digerirlas. Eso significa que pase algo, clínicamente y también socialmente. Que algo pase. Hay un psicoanalista que se llama Jana Luch que dice que su definición de salud mental es pasar a otra cosa. Chile no hemos podido pasar a otra cosa, me parece, porque justamente hay algo que no se logra historizar, que no es lo mismo que contar, decir. Y voy a tomar aquí, voy a recoger el guante que me tiró León sobre mi generación, que efectivamente, claro, yo nací el 78, digamos, el hermano de mi mamá estuvo en Tejas Verdes, digamos, es bastante cerca también la relación a lo que ahí pasó. Ahora, de todas maneras, claro, yo soy de una generación que, bueno, yo tengo ese recuerdo, yo tenía 12 años
y llegó la narcosis, digamos. ¿En qué sentido? El supermercado, los M&M, los dulces de todos los colores. Para mí fue muy impresionante. El McDonald's. Es decir, yo me acuerdo que además me cambié de colegio. En esa época me cambiaron. Yo estaba primero en un colegio como de Guerra Fría. Colegio totalmente donde todo eran hombres. Los hombres eran hombres y la mujer eran hombre. Era como un colegio Margaret Thatcher, así. ¿Cuál era? Y no me la decirlo. Ah, Ay, cuica, bueno, y después me fui, el nido de águila. una tragedia familiar, y justo ahí en los 90 entonces me cambio a un colegio totalmente, podríamos decir, del fin de la historia, o sea, pero totalmente. Por eso me gusta tomarlo, porque era un colegio que primero era para niños cuicos también, pero perdedores, digamos. Antes estaba el colegio de ganadores, donde todos eran campeones, pues me fui al colegio de perdedores, tan puro echado y todo eso. Pero en los 90, cuando yo entro, lo transforman a Coca-Cola, y entonces por ahí se llamaba el colegio Coca-Cola, en realidad era un colegio internacional. Era un colegio de la globalización, o sea, no había cuadernos porque eso iba a estar pasado de moda, era sin cuadernos. Era además sin reuniones de apoderados, porque se supone que todos tienen que ser autónomos, cosa que para todos los niños desadaptados, medio huérfanos que estábamos ahí, la verdad es que era súper adecuado, digamos que no estábamos todos en la misma. Entonces, este colegio internacional, yo me acuerdo que en cuarto medio nos dicen ya, en la graduación tienen que cantar el himno, y nos dieron un papel, y todos decimos, ¿cuál es el himno? ¿Tiene himno esta cuestión? Sí, nos pasan un papel, tenemos que cantar el himno, un himno que nunca habíamos escuchado, o sea, no tenía, así cuando decían Piñera no tiene relato, no tenía relato, tenemos que leer ahí el papel. Pero bueno, volviendo al tema, o sea, yo de repente, mi tío nunca más a todo esto quiso hablar de eso, ¿eh? Él se murió, un tío escritor, se murió el año pasado, él le preguntaba a sus hijas, yo quería retomar esa historia, sé que tiene un cuento que escribió en una servilleta en el Museo de la Memoria. Mis primas me decían, él nunca quiso hablar de esto, nunca más. Sí, ¿Cómo se llamaba tu tío? Reinaldo Martínez. Ah, Reinaldo Martínez. Médico, pues. Sí, pero como escritor, sí, sí. Sí, pues, también, sí. Es un outsider, ¿no? Sí, pues outsider, él quedó ahí. Bueno, quedó traumado también, pero bueno, en fin, a lo que quiero ir es que, o sea, lo que sabemos de en los 90, mira, es que justo estaba buscando, miren, justo estaba leyendo por casualidad, cuando no lo leí ahora porque me llamaron, de verdad que lo estaba leyendo de antes, ya la neurótica, no, No, la matea, la matea. No, pero un tema sobre el trauma, sobre el trauma y lo político, de un psicoanalista, en fin. Y encontré justo algo que me encantó, que dice sobre un helenista que se llama Gregory Nagy, y este helenista dice lo siguiente, a propósito de la historia, de cómo una sociedad transmite una la historia. Entonces, este Gregory Nagy dice que las epopeyas se transmiten para destraumatizar a la gente de la guerra, digamos, y son cuentos, es un relato de la guerra que se le cuenta a los nietos, porque en realidad se salta una generación, la mía en el fondo, porque esa generación no quiere saber de nada. No quiso saber porque en el fondo para una generación como la mía, también, que no es algo que uno piense inmediatamente, pero está la idea de que la generación antes que tú traicionó la historia. Traicionó, y esto es lo que también se habla en los traumas de guerra, hubo una generación que en el fondo usó o puso en la carnicería a sus hijos, destruyó el linaje, destruyó la genealogía, eso es la guerra. Entonces, y eso es la violencia política. Entonces, de algún modo, esa traición lleva a que, ¿por qué la siguiente generación va a creer en algo? Que es la mía. Nosotros en qué creíamos, en MTV, en Wild Dawn, o sea, estoy exagerando, el Chino Río, ¿cierto? Pero ¿a quiénes le contaron la epopeya? A los otros, po, a la otra generación, a los que nos sacó a patadas, digamos, y que quizás nos merecíamos eso, ¿eh? A los más grandes que yo, si yo estoy medio entre medio, pero a la generación de los 90. Ahora, ¿cuál es el problema de eso también? ¿Cómo responde esa generación? No sé si se acuerdan Los demonios de Dostoyevsky, donde también toma este mismo problema. Entonces hay tres generaciones. Está la generación de la tradición, vienen después los intelectuales de salón, la izquierda, digamos, que habla cosas y todo, pero en el fondo le encanta ir a las fiestas del poder. Y entonces, después, ¿quiénes se las vienen a cobrar? Los demonios, le llama Dostoyevsky a esa tercera generación que lo viene a quemar todo. Y que uno de sus mentores, así como el Carlos Ruiz de la novela, le dice, pero ¿cómo? ¿Y ustedes están quemando todo y que no están destruyendo? Bueno, el personaje le dice, sí, a otros les tocará construir, no a nosotros. Entonces,
a propósito de lo que decía León de lo circular también, ¿ah? Como hay algo que se repite, pero en el sentido de que hay algo que no pasa, ¿sí? No pasa a otra cosa porque digamos, ¿qué es lo que a nosotros, qué es lo que le pasa a Chile? ¿Cuál es el punto que no hemos logrado? No es la reconciliación, no, nos falta, ¿cuáles son los puntos de simbolización pendientes? Que entonces explotan de otras formas, deformadas, llegan de otras maneras, pero, pero no están las condiciones para el saludable olvido, digamos, que no es que se olvide todo, sino que lo que te permite decir, bueno, comencemos otra cosa. Una pregunta antes que Darío diga, hago la pregunta y te dejo a ti, Darío, para que sigas, pero para dejarla puesta, porque es muy corta. ¿Qué pasa o qué significa cuando hay una violencia que funciona o tiene como objetivo prohibir una próxima violencia? Eso es lo que quería No, preguntar. pero démosle, porque los voy a sacar de ahí. Démosle. Ah, ya, ok. No, lo que pasa es que, no, es eso, o sea, quiero entender, porque hay una cierta forma de violencia que aparece en las sociedades que es para prohibir toda violencia, para el fin de la violencia, ¿ya? Que extirpa las cosas malas, que extirpa todo lo que puede ser terrible. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué característica tiene esa violencia que promete o logra extirpar la violencia? No la extirpa, o sea, no extirpa nada, o sea, la violencia deriva, el tratamiento de la violencia es convertirlo en conflicto. ¿Qué es un conflicto? Poder decir, o la crisis, como dice León, hay una diferencia entre la violencia y el conflicto. El conflicto es, bueno, hay adversarios, podremos a través de la palabra definir ciertas cosas, pelearnos, disputar, eso es la política también. Y eso es el conflicto psíquico, eso se llama neurosis, que es lo que digo que justamente escasea y hay más bien mecanismos más psicóticos, más perversos, que son distintos. Eh, por eso, o sea, la violencia, no se puede sacar la violencia con violencia. Se trabaja la violencia para derivar no a la reconciliación, sino que al conflicto necesario. Querido, a lo mejor estás releyendo el Antiguo Testamento, por eso estás muy influido por estos conceptos, No ¿cierto? te quepa ninguna duda. Sí, Yo estás siempre leyendo estoy el leyendo Antiguo el Antiguo Testamento. Testamento. Sí, Es la parece que única en verdad, forma, es la única si eres, forma. si eres judío en el fondo, ¿ves? Te lo advertí, te lo advertí. Me lo Es una advertí. conversación anterior, ¿eh? Lo del judío. Sí, 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 me lo la advertí. Oye, retaliación, la retaliación. Pero en efecto, como dice la Constanza, en realidad la mente humana se forma justamente para poder funcionar, para poder pensar, ¿cierto? Necesita el poder contener toda esa intensidad emocional desde la cual nosotros nos desarrollamos desde el nacimiento, ¿cierto? Que si se mantuviera eso siempre así, como ocurre, por ejemplo, a veces en algunas personalidades limítrofes graves o en algunas personalidades psicóticas graves, si se mantuviera así, estaría totalmente imposibilitado la posibilidad de pensar y por lo tanto de lograr ciertos fines que la mente trata de lograr, ¿no? La mente básicamente es un aparato práctico que trata de lograr ciertos fines y cuando puede, cosa que es infrecuente, se da un tiempo medio escondido por ahí para que los depredadores no se aprovechen para pensar, porque requiere una pausa, requiere tiempo, requiere conectar cosas, requiere poder poner sobre la mesa el conflicto, como dice la Constanza, requiere recordar, requiere poder contener toda la angustia, el miedo, la rabia, que significa justamente todo ese proceso, pero el lograr hacerlo que no es una cosa de un momento a otro, y el lograr comprender eso, que significa, digamos, que las cosas se conectan de repente y que se construye mente a través de eso, es fundamental. Eso ocurre muy de vez en cuando, en general, y la mayor parte de la gente casi nunca lo hace, ¿no? Casi nunca lo hace. Ahí también hay una pregunta de quiénes son los que logran simbolizar,
quiénes son los que logran comprender, quiénes son los que guían a una sociedad hacia algo que tiene sentido. Fija, en general, en el mundo entero y también en nuestro país, las personas que logran, como dice la Constanza, simbolizar y entender como para poder guiar las cosas, verlas hacia adelante, son pocas. Son muy pocas y nos cuesta encontrarlas de repente como para transformarlas, para elegirlas, ¿no? Para poder elegirlas. Nuestras vidas, por ejemplo, y esa es una de las aspiraciones del psicoanálisis, sobre todo partiendo por el psicoanálisis personal, es tratar de darse ese espacio en una especie de escenario flotante que uno lleva por dentro, ¿no? Para poder llegar a entrar en contacto, poder pensar y un poco entender qué es lo que le está pasando a uno, porque eso es capital para poder entender lo que le está pasando a los otros, no solamente en la consulta, también en la vida común y corriente que uno está viviendo. ¿Okay? Eso implica una herida narcisística, porque implica enfrentarse a uno mismo, ¿cierto? Fuertemente. Implica también tratar de no dejarse llevar por las tentaciones de la intelectualidad, de la ideología, de la teoría y de todo eso. Cosa que a veces algunos colegas, y la Constanza seguramente lo habrá visto muchas veces, que hay colegas con los que no se puede hablar porque viven en una especie de búnker teórico, ideológico, psicoanalítico, donde realmente no hay como Es contacto. como, León, son como los del canal del fútbol que yo digo, están en su propia protesta. Claro, claro, lo que pasa es que, claro, y cada uno tiene la razón. Cada uno tiene la razón. ¿Te fijáis? Por eso yo amo ser un psicoanalista futbolista, porque el fútbol me da el espacio de no estar encerrado en un cubículo teórico y me permite estar en contacto con la gente. O como lo decimos los futbolistas, tener camarín. Tener camarín. Eso es fundamental, volviendo a lo que decía tú, poder enfrentar la violencia. La represión, que es un mecanismo, digamos, tanto la primaria, que es como la primaria como no es muy útil porque es muy evacuativa, pero la secundaria, que es la represión de la cual hablamos habitualmente, es una represión que es todo un arte, porque implica realmente como conectar las cosas para poder contenerlas y mantenerlas así en un plano que puede ser como o a flor de piel o más profundamente en una vida en la cual carece de cualidad consciente. Constanza, siempre he tenido un rechazo a usar la palabra el inconsciente para ¿Por qué? evitar Pero si para eres evitar la psicoanalista, tentación. León. Sí, Sí. no, pero Pero el ¿sabes amor por de qué? Dios. No, sí, eso. ¿Sabes por qué? Porque yo creo que uno de los enemigos de los seres humanos, ¿sabes cuáles son? Los sustantivos. Porque hace que las cosas Sí, se está bien. encierren. Entonces dice, el inconsciente. Entonces, una Listo. gente sencilla dice, el inconsciente. ¿Y dónde está el inconsciente? No, no es que esté. Pues está inmediatamente el prejuicio espacial que traen los sustantivos, te para el pensar. No, es que La Biblia. yo lo veo al revés. Mira, Por yo tengo un eso, colega, ¿ya? ¿puedo? Dale Sí, tú, porfa. Dale, mete dale, nomás, mete. dale, dale, dale. Por supuesto. Dale, No, Constanza. tengo un colega, Entra al un área, colega entra al área. argentino, un colega argentino, como son los psicoanalistas ¿Qué haces, argentinos, loco? que son futbolistas y divertidos. Bueno, él dice, bueno, ¿qué preferís, che? ¿Tener la razón o tener inconsciente? Obvio que tener inconsciente, porque tener inconsciente Me significa gusta. tener dudas y tener preguntas. Y lo Claro. inconsciente finalmente es una mediación y que es algo saludable también, en el sentido de que algo que falta hoy día, reconocer la sana ignorancia, en el sentido de decir, no sé todo, lo que pasa es que hoy día esto vino a cambiar todo, y todos saben todo, digamos, y todos opinan de todo, y todos tienen la razón, pero no inconsciente. Ya, pero mira, justamente déjame Límite. enganchar eso, porque. Pero No, Darío, ¿qué León, hablas? León, León. ¿Pero qué hablas tú? No eres ni psicoanalista. Eh, eh,
Oye, Darío, no, eso es amarilla. Amarilla, Ah, puta. ¿Ya? Aquí los pobres sociólogos tratan de defender. Darío es un candidato a ser argentino, así que casi es ya. psicoanalista. Así que soy casi psicoanalista. Oye, che, Voy a tener que ponerme mi polera. sí, perdiste 3-0, así que ponte tu bolera nomás. Perdiste 3-0, León. Te acabo de ver. A mí me tranquiliza Ya, muy eso. bien. No Oye, mira, importa. Dice la quiero, Constanza, mientras tenga inconsciente, vamos a seguir adelante en el campeonato. a propósito de lo que partí El hablando, partido al inconsciente. a propósito de lo que partí hablando Constanza, hace rato atrás, esta idea, porque me resonó mucho, y la guardo ahora para esta pregunta final por mi parte, que tiene que ver con esto de lo difícil de pronunciarlo, deslivinizado, ¿ya? Y cuento, desclasifico que hace 2 horas atrás íbamos con Alberto, lo pasé a buscar, entonces nos juntamos, tuvimos una reunión, lo pasé a dejar. Y entonces puso él, porque estábamos conversando el tema de crisis, y entonces puso el discurso, uno de los discursos de Gabriel Boric en España, frente al presidente Felipe González, iba a decir, hay un coágulo, Pedro Sánchez. Ahí Eh, actuó tu inconsciente, hay todo mi ¿viste? consciente. Se llama Pero, lapsus. No y le quieres dije, envejecer. Querido no, Darío, no quieres envejecer. No pero, quieres... pero, un, Te pero un lapsus cachamos, te cachamos. es un lapsus fome, porque son socialistas, no, el lapsus fome. Ya. Y le dije, apaga esa weá, que me dejé mentiroso. Y de hecho, después de unos minutos, superado mi trauma, dijo, ¿sabéis que aunque te moleste quiero escucharlo completo? Ya lo escuchamos completo. ¿Y por qué lo que estoy contando es específicamente cierto? Porque estoy en una fase de cierta irritación, que va y vuelve, por supuesto, como buen defensor de alguna manera de este gobierno y por lo tanto molesto, justamente por el tema de lo divinoso o por la idea del eros. Si este gobierno, si este presidente, si esta generación impugnadora tiene algo que es la razón de ser por la cual están en el poder, inscribiendo un partido político en 2 semanas sencillamente porque una diputada opositora lo ninguneó y solo por eso lograron inscribir y participó en una primaria que supuestamente iba a ser de cartón y sacó una votación increíble, más de 1 millón de votos este candidato, y sin estar preparado, habiendo dicho 6 meses antes que todavía no estaba preparado, llega a la presidencia. ¿Por qué llega a la presidencia, más allá de cualquier fenómeno político? Porque ahí había, pero eros así, gigante, gigante, gigante. Eso es esta generación impugnadora, estaremos más o menos de acuerdo. Pero era, pues, antes ser Bueno, gobierno, pues. cole. Y eso, bueno, pero es que no han pasado 10 o 20 años, no han pasado 3 o 4 gobiernos del Frente Amplio, ha pasado 1 año y medio. Y esto podría haberlo dicho ya hace 6 meses y quizás hace 1 año atrás. Entonces, esta es la pregunta que les hago, a propósito de la provocación inicial que hacía Constanza, es, ¿qué pasa? ¿Cómo uno? Porque ha sufrido demasiados golpes. De hecho, la fotografía ultra endogámica del inicio de este gobierno, ultra endogámica, pero todos se conocían desde la universidad. Tienen, o sea, su margen etario es como 18 meses. Es una cosa absurda, imposible. En ninguna parte del mundo había una experiencia de ese tipo. Así como los más jóvenes, los más viejos tienen como 18 meses más que los más jóvenes. Estoy un poco hueveando, pero no tanto. Eh, entonces, endogámicos, viven en las mismas, pero no en las mismas comunas, viven en la misma comuna. Algunos se han cambiado, pero básicamente están todos en Plaza Ñuñoa. Los encuentro todos en Plaza Ñuñoa. Entonces, en esta, por Oye, supuesto, yo estoy acá. lo Perdóname, siento, más lo respeto, estoy siento, a León. 6 cuadras de Plaza Ñuñoa acá. Bueno, porque todos han querido ser como León, pero envejecieron muy rápido. Entonces yo escucho hoy hablar frente a Pedro Sánchez, y yo le decía a Alberto, le decía, en realidad era como escuchar a Lago. Alberto me decía, incluso ni Lago, porque había una cantidad de concesiones, de naturalizaciones. Mira, fíjate lo que voy a decir, esto es medio doloroso, pero es lo que opino. Creo que incluso por ejemplo, lo que pasó con el tema de los 50 años, esta cosa de invitación para firmar la Carta de la Paz que hace el presidente, me parece que en realidad es una desprolijidad que a mí me avergüenza como alguien que me parece que los 50 años tienen un rol importante. Porque estáis en gira, voy a llamar a todos los partidos. No, tú quieres realmente que todos los partidos políticos en Chile, todos los sectores políticos firmen esa carta. Es un trabajo que tuviste que haber empezado a hacer el 12 de marzo, muy sigilosamente, con los centros de estudio, con las personas que correspondan, hasta llegar a eso. Lo que hiciste ahora, perdóname que lo digamos nosotros mismos, qué lástima, es sencillamente una jugada para que la derecha te haga tapa y tú de alguna manera hagas sentir que todavía la moralidad está de tu lado. Y eso me parece que es parte de la pobreza. Eso finalmente es lo que va quedando de Eros, es decir, casi nada. Esa es mi visión muy pesimista, muy drástica del momento que vivimos,
es por eso, conceptualizo que hay una crisis que no tiene que ver con el vaivén de la academia, sino que tiene que ver con una crisis más profunda de una generación, que no digo que no tenga vida más adelante, pero que en este rato está desfondado porque justamente, más allá de las equivocaciones, que la pueden tener todos, perdió lo erótico. Esa es mi reflexión, por eso quisiera la mirada de ustedes, Constanza y Leo. Oye, encontré, para que crean que de verdad estoy leyendo estas cosas, estoy armando algo, pero sí, leo también. Fui al colegio internacional, pero igual Pese a eso, algo, pese a eso. pese a eso, pese a eso. Constanza, dilo en inglés, por favor, dilo en inglés. No, International. si no se hablaba en inglés, a lo peor de todo es que ni tenían inglés, pero era internacional igual. Eh, no, nada, estaba leyendo, entré por otro tema, entré porque la hija de Reyes de Bray, no sé pronunciarlo, es que no aprendí Sí. tampoco francés, de Bray, escribió un libro bien impresionante que se llama Hija de Revolucionario. Ah, sobre su Y la padre. Ya. Es increíble el libro, y la verdad es que dice, parte así, me interesa nada la historia de mis papás, ni los conozco, no me criaron, se crió con los abuelos, obviamente, cuando son unos tontos, no entiende por qué apoyan lo que apoyan, le cargan sus papás, pero y ella, en su historia, terminó viviendo en España, se hizo periodista, y a ella se le ocurrió hacer un libro El Rey de España, es el que caza elefantes, sí, ese, quiso hacer un libro El Rey de España, y cuando le estaban entrevistando para el libro El Rey de España, el periodista le dice, bueno, ¿y usted es la hija de quien entregó al Che Guevara? Y dice, ¿cómo? ¿De dónde sacó eso? De Wikipedia, de ahí. Y ella se hace la tonta, dice, y rápidamente va a Google y sale que Reyes de Bray entregó al Che Guevara y dice, bueno, a mí la historia de ellos no me interesa nada, pero ¿qué le voy a decir a mis hijos cuando pasen, digamos, por la tontera revolucionaria de ponerse la polera del Che Guevara? ¿Qué les voy a decir? Entonces dice, voy a tener que escribir la historia de estos papás. Dice, bueno, tendrá más razones que esa. Todos tenemos que historizar, ¿sí? Además, por eso es bonito el libro, ¿no? Porque ella finalmente, bueno, termina con un gran capítulo que se llama Un marido, un padre y un rey. Y un poco explica por qué hace un libro el rey de España. Y ahí uno entiende que es por el papá, digamos, porque le dice, bueno, este tipo, el rey de España, le dio hasta pena, porque dijo, bueno, que él avergonzado porque no fue a la universidad, en realidad nunca quiso ser rey, pero fue alguien que cumplió con su deber. Y todo el juego que ella hace es que su papá siempre fue un pendejo. Dice, bueno, además lo deja pésimo, dice, siempre se dejó un bigote horrible para que no se le viera la cara de cabro chico, se disfrazaba de revolucionario. Cuando su papá y su mamá estuvieron en Cuba como invitados, digamos, internacionales de alto rango, se quedaban les puso una casa en una villa expropiada cara, pero el papá dijo, no, yo quiero estar en un departamento piola, pero los papás no tenían ningún problema, cuenta ella, en que un chofer, además negro, digamos, los llevara al campo de entrenamiento para revolucionarios. O sea, Está buena esa. Esa está muy buena. y no tenía ni un problema con eso. Esa está muy Entonces, buena. bueno, lo deja como un chaleco de mono. Y cuenta cuando estuvo con Allende, Reyes de Bray también. Entonces, que Fidel molestaba, y toma una frase que Fidel molestaba a Allende y le decía, oye, usted, compañero, vaya a comprarse un traje de guerrillero a Dior, váyase a París y se lo compra allá. Lo encontraban poco guerrillero, digamos, ¿cierto? Entonces encontré una entrevista, la entrevista que le hace de Bray, después de haber estado detenido, preso y todo en Bolivia, o sea, ya era como más guerrillero de verdad, porque ya había pasado estas penurias, y entrevista a Allende, y es súper interesante la entrevista, la corporalidad, porque Allende tiene una paciencia asiática, digamos, con este Reyes de Bray, que todo el rato lo está interpelando, decirle que es un penca, porque ahora gobierna, si acaso es socialista todavía o no. O sea, no cree nada en su vida, digamos, chileno, el socialismo. Lo picanea toda la entrevista. Y Allende dice, bueno, es que cuando uno gobierna, pero estoy hablando de lo sexy, o sea, está el otro sexy con su bigote, que no hizo nada finalmente, digamos. La hija además de un libro, imagínate riéndose del tipo, prefiere al rey de España. Y en el fondo Allende diciéndole, soy socialista, lo que pasa es que cuando tú gobiernas, tu límite es la realidad. Y bien, les recomiendo esa entrevista. Bueno, y Reyes de Bray, por supuesto, hizo un libro con esa entrevista súper rápido, que la publicó en el siglo XXI, si no me equivoco, y parte diciendo, bueno, si ustedes quieren ir a Chile, buscar la ilusión del socialismo, no lo va a encontrar. Así como ahí no hay nada. Entonces, Oye, yo prefiero los Constanza, menos sexy, pero el choque con la realidad, digamos. Más no, que anden con espérate. el bigotito. Sí. Bueno, yo creo que en realidad la cuestión libidinizada, excepto los zombies, aunque también tienen su parte como atractiva,
forma parte, digamos, de la vida, de las crisis, de los procesos, de los movimientos, pero un poco lo que tú decías, Darío, que esta generación, ¿ah? A diferencia de la generación de Allende, de Regis Debray, ¿cierto? Y de todas esas personas, es una generación más fome, con menos cuentos, con menos anécdotas, con menos historia, y que en verdad eh, están ahí por una cosa circunstancial, eh, y otros también. eh, eh, es verdad un poco lo que dice la Constanza, ¿cierto? De que desde hace ya algún tiempo sufrimos, padecemos de generaciones de juventudes muy ignorantes, con muy poca educación, que no han leído tanto, que ni siquiera pueden como ufanarse de la ideología y las lecturas de la juventud de los años 70, por ejemplo, más allá de lo que constituyó eso, de que fue como una historia, ilusión y todo lo demás, pero ocurrían y podían pasar cosas como lo de la Constanza dice. Pero en realidad, y yo he escuchado mucho esto este último tiempo, ya sea en sesiones o fuera de las sesiones, ¿cierto? De que los ministerios están llenos de cabros ignorantes y arrogantes, que llegan allá a creerse frente a otra gente que lleva mucho tiempo ahí, que conoce cómo funciona el Estado, que tienen una posición y le ponen el pie encima. ¿Fijai? Y esta cuestión de las fundaciones, que yo no creo que sea generalizado, pero tiene que ver con eso también. Entonces, ahora, también he escuchado lo siguiente de gente que sabe mucho de política. Una excepción de toda esa gente justamente es Boric. Boric es un tipo inteligente, culto, pero pobre de él, que está como rodeado de un montón de amigos, ¿cierto? Que son de la misma generación y que están usufructuando de este poder al que han llegado sin historia y de que van a salir también sin historia, ¿no? Es decir, ¿Sabéis, León? ¿Sabéis una anécdota? Para complementar lo que estás diciendo, una vez me tocó entrevistar a, ¿cómo se llama el dueño en Liguria? Eh, Chicali, ah, Cicali. Marcelo Y Chicali. contaba, bueno, que en algún minuto, esto fue justo ante la pandemia, creo, estaba en crisis, pero parte de la crisis que le explicaba, decía, Liguria está en crisis, y que él decía es que, ¿sabéis qué? Pasó algo, hubo como un corte en un momento, porque antes, qué sé yo, una década atrás o dos, había una mezcla, algo pasaba en el Liguria, con todo lo que puedan decir de la izquierda, pero se mezclaban las generaciones, iban los chicos a hablarle a los grandes le hablaban a los chicos, pasaban cosas. Y de repente se quedó ahí, y no aparecieron más chicos, nunca más. Como que los grandes se quedaron con los grandes, los chicos con los chicos. Y las generaciones no conversaron más. Que los chicos vinieron a sacar a patada a los grandes, y es un poco lo que está diciendo León, me parece, ¿no? Hubo no, y algo como sin historia. Constanza, que es algo mundial, porque el tema de la dilución, que esta palabra interesante, ¿ah? Que apareció en las últimas décadas, la dilución de la autoridad en todo el planeta. ¿Ah? En todo el planeta. Es como un misterio, cómo ejercer la autoridad. Eh, una autoridad que se diluye, que se corrompe, que se desvaloriza, en torno a la cual, digamos, se proyectan las fantasías de los grupos, ¿cierto? Un sujeto como Trump, otro sujeto como Putin, como Erdogan, como etcétera, etcétera. Es decir, el tema de la autoridad en este periodo, en este milenio, es una cuestión que en este momento yo creo que tiene al mundo un poco como en vilo, porque son tantas situaciones críticas que enfrentar y las personas que están ahí son personas que no tienen el perfil de la autoridad, como dice la Constanza, que eran como los viejos con los cuales uno conversaba cuando uno tenía 20 años o cuando uno tenía 30 años, de repente conversaba con gente que tenía 50 y era una cosa maravillosa. Me acuerdo, bien corto, me acuerdo de una vez que me invitaron a una cuestión hace como 30 años atrás.
25 o 30 años atrás, me invitaron a una comida en el Torres de Alameda. Me imagino que lo ubican, ¿cierto? Sí, por supuesto, El 18. Torres. Se juntaba un montón de gente de la cultura, ya, y me senté, y al lado mío sentado estaba Jodorowsky. Buena. Y yo tenía Jodorowsky, toda la onda, medio arrogante, ese chuta, ¿cómo lo voy a hacer con este compadre acá al lado? Estuvimos más de 3 horas conversando. Me contó toda su historia de judío, de la familia judía en Matucana, de dónde venía, cómo llegó después a Francia, cómo construyó todo su mundo narrativo allá. Una cuestión espectacular. Yo le conté que mis hijos, que en ese tiempo eran chicos, eran fanáticos de estas revistas que hacía Jodorowsky, ¿cierto? Los guiones con los dibujos que se editaban en Francia, que llegaban a todas partes del mundo. En ese tiempo en Chile habían tiendas de cómics que eran espectaculares. Ahora no se encuentran mucho. Entonces él me dijo, yo el próximo año voy a venir a la Feria del Libro y le voy a traer los últimos números que vamos a hacer y te los voy a entregar. Ah, gracias, le dije yo, fantástico. Con esa respuesta que da un chileno habitualmente cuando te dicen, oye, juntémonos, ya, listo, tú me llamas, ya, listo, ok. Y no nos juntás nunca más, pues nunca más. Entonces yo llegué. Entonces, al año siguiente, por casualidad, o sea, fui a la Feria del Libro con mis niños, ¿cierto? Y mi señora, con la Edi, que tú la conocí. Entonces, entramos a la Feria del Libro y justo en una mesa ya estaba Jodorowsky firmando unos libros con una cola gigantesca de gente. Y yo, ni siquiera con el ánimo de acercarme, porque no debe acordarse, pero para nada, digamos, de quién soy yo y todo. Un año después, ¿no? Entonces, me acerqué y a 10 metros se levanta, me mira, mete la mano debajo y saca 2 números. Y yo no podía creerlo porque se me derrumbó mi teoría del narcisismo de Jodorowsky. Claro, Mira, claro, totalmente. O sea, la conversación misma ya daba cuenta que era un tipo que tenía defensas narcisísticas, pero no era un tipo intrínsecamente narcisista. El tipo, bueno, tendrá sus temas él, ¿cierto? Pero yo logré hacer un vínculo con él y él se acordó y tenía los 2 números ahí autografiados. Y yo dije, no te puedo creer, ¿cómo te fuiste? ¿Cómo me iba a olvidar? Si te prometí que te lo iba a traer. Qué grande. ¿Qué le iba a decir yo? Es que, ¿quién soy yo como para que tú te acuerdes de una no sé qué cuestión? Ah, bueno, toda esta cháchara es un poco por lo que dice la Constanza, muy bien. Eso no habría sido posible en ese encuentro en el Torre, ¿cierto? Y eso ocurría mucho. ¿Te fijas? De repente uno se encontraba con Nicanor Parra y conversaba con él, no en el Torre, pero sí en el Venecia. ¿Conoces el Venecia? Y claro, por supuesto. La Constanza no la conoce, pero No, es más joven, Constanza. es que del Internacional la Constanza. Claro, no. El Venecia queda ahí ¿cómo se llama? En Pío Nono ¿cómo se llama con Ernesto Pinto. No, en Esto Pinto, sí. No, no en Antonio López, bueno, Domingo. Antonio López. Claro. Es un restaurante, pero clásico, donde se juntaba. Y al lado estaba un famoso lugar que se llamaba el Taller 666, donde había teatro, había poesía, había danza, había un montón de cosas. ¿Te fijas? Entonces, y yo me iba caminando de la facultad desde J. Aguirre para allá, y ahí nos juntábamos, la gente, ahí con mi hermano Gregory. ¿Tú ubicas a Gregory? Gregory Cohen. Que es dramaturgo y escritor, etc. Bueno, esa cosa, tiene razón, Constanza, ya no existe. por eso Pero, digo, o la gente tiene razón, pero no tiene inconsciente, porque el inconsciente son todos esos lazos intergeneracionales, la historia. O sea, capaz ganaron los zombies, ¿ah? Así como concluyendo la... O Claro, sea, los zombies están por todas partes, los sin no, historia. es un criadero de zombies. ahora, pero ya, última cosa. Porque llegamos justo al narcisismo y no puedo evitar la pregunta. ¿Ya? Entonces, No, tienes que ¿qué? decir, yo no puedo evitar la pregunta. Yo no puedo evitar la pregunta. Es que lo que pasa es que,
Eh, Otro punto más para los psicoanalistas. No ganó los psicoanalistas. porque cuando Arjona se pregunta qué es lo que hace un taxista persiguiendo a la vida, ¿ya? Uno podría preguntarse, ¿ya? ¿Qué es lo que hace un narciso cuando alrededor todo se mueve y de alguna manera hay devastación? ¿Ya? ¿Qué pasa con el narciso en medio de ese escenario si es que no es un narciso solo por sus defensas, sino porque hay algo más? Pero pregúntale a Arjona qué hace él pegándole a la señora. ¿Acaso no sabes eso? Por supuesto que lo sé. Ah, Soy el biógrafo de Arjona. ah, por eso me parecía que tenía algo íntimo, algo cercano. Por supuesto, por supuesto, Claro, por supuesto. claro. Eh, Ahí está la respuesta, ¿te fijas? La contradicción misma. Pero, El narcisismo, sí, bueno, Narciso no hay que olvidarse que Narciso, eso no va al mito, bueno, Narciso muere por su imagen, o sea, es una tragedia, es alguien que está dispuesto a morir por reconocimiento. Eh, o sea, el narciso, ¿cómo decirlo? Es el menos estable de todos, necesita la imagen. Ahora, el punto es como, ¿hasta qué punto la sociedad también, si cuando ya se hablaba, qué sé yo, de Borta hablar de la sociedad del espectáculo, el espectáculo 2.0 es otro, que es que ya no somos los espectadores. ¿Hasta qué punto? Yo pienso que hay algo de la crueldad contemporánea, así actual, cuyo precedente, ¿se acuerdan de estos programas Vértigo era? Que tuvo en varios países del mundo, que era el público, o sea, qué cosa más humillante, el público decidía caprichosamente cuál era el invitado, ¡pah! Que se apretaba el botón y se caía un hoyo. Los famosos estuvieron dispuestos a ir a esa. Los famosos, después de todo, ahí rápidamente entendimos que la fama era una mierda, digamos, que ya era solo una cáscara, que ya nadie era famoso, que el mundo había cambiado. Y esta lógica del el botón son las redes sociales, es la cancelación, es me gusta, no me gusta, es puro capricho, pero somos las dos cosas, pues nosotros somos ese gran otro hoy día como omnipresente, que es un gran ojo caprichoso que dice me gusta, no me gusta, voto esto, voy a votar otra cosa, voy a votar republicano mejor hoy día. No sé, porque todo pareciera ser una cuestión volátil un poco así, ¿no? O sea, claramente mucha gente que votó republicano ni siquiera no votó por republicano. En fin, y por el otro lado, somos al mismo tiempo ese público caprichoso y veleidoso, poco bullers, no sé cómo se dice, el que hace bullying. Y por el otro lado, también somos el otro que está tratando de gustarle a los demás y subir la fotito, y ojalá una peguita, y ojalá deme su like, porque hoy día de eso se trata, también de someternos a ese escrutinio, y es como inevitable. No digo que todos lo hagan igual y en las mismas proporciones, hay unos que se saben cuidar más o no de eso, pero hay una lógica muy fuerte en relación a ese tipo de espectáculo donde hoy día todo es escenario y todos somos el público y todos somos al mismo tiempo el, el actor, digamos, la actriz, ¿no? Que está ahí tratando de... eh, y ese narcisismo es frágil, es tan frágil que con dos botones nos pueden tirar al hoyo, digamos. Y eso también le pone unas trabas y genera silencios, ¿ah? Genera trabas en el discurso, impide la saludable crisis la distorsiona, de pronto la convierte más. Yo pensaba cuando antes del 4 de septiembre los programas políticos los hablaba con alguien, yo decía, ¿por qué están disponibles a ir de repente estos personajes políticos y qué sé yo? A estos programas donde era un partido de fútbol o era la versión vértigo de eso, donde les daban 30 segundos. Nadie puede decir algo en 30 segundos. La otra vez me llamaron de un programa, este es el mundo actual, me dicen, oye, ¿puedes venir a un programa a hablar de la muerte? Te digo, no, es que no tengo plata, tampoco tengo plata, pero tampoco tengo tiempo. Entonces me dicen, no, si una cuña de 5 minutos, le dije, perdona, yo no puedo hablar de la muerte en 5 minutos, digamos, qué estupidez esa. Entonces, en estos programas políticos, o sea, el mensaje, el medio del mensaje. Eran estos agentes en los podios, 30 segundos. ¿Qué es lo que uno podía hacer? Atacar y defenderse. Pero no hay construcción, por eso no hay simbolización de nuevo. Y hay un narcisismo frágil, que es como, tengo que decir, ganarse el aplauso fácil hoy día es decir dos cosas que todos saben lo que hay que decir y es una lata.
de los columnistas más famosos. Es una reverenda lata. O sea, diga esto, ya sabe quiénes te van a seguir y quiénes te van a odiar. Al final, los más interesantes son los solos. A mí me parece que Carlos Peña pueden decir lo que quieran de él, pero es un solo. Es un solo y piensa solo y dice lo que quiere decir. Y eso lo hace valioso, me parece a mí, como un pensador de la ciudad. No es que tenga la razón, no importa eso tampoco, ni que uno esté de acuerdo. Jamás se trata de eso. Pero a mí me interesa al menos los que piensan solos en ese sentido, que están dispuestos a, al no narcisismo. Capaz un narcisista, no tengo idea, no Sí, me sí, refiero a sí, ese pero narcisismo, sino a este otro narcisismo que al final te hace, Sí. para que no te aprieten el botón y te saquen del escenario, te hace decir lo que todos esperan que digan, lo que el público quiere. Sí, hay varios. Sí, el caso de Carlos Peña, muchas veces hay cosas bien interesantes que leerle a él. También a Matamala de repente saca cosas bien interesantes. Eh, pero claro, obviamente que personajes así, interesantes de leer, son menos frecuentes que en Argentina. Eso es un hecho. Menos frecuente que en Argentina. Además, la gente que lee a Matamala o a Peña, somos muy pocos. Eh, Chile es un país somos un país bastante mediocre, bastante ignorante, que por eso las elecciones son más bien actos, como tú decías, Constanza, son actos no reflexivos, son actos así como las redes sociales, son actos prácticos, nada más, basadas en impresiones muy ligeras. Eh, Eso fue la gente que le dio el voto a los republicanos, es la gente que quizás va a votar en contra de la actual, de esta que va a salir ahora, la convención, ¿cierto? Y capaz de que, bueno, la próxima, como dicen por ahí, va a ser la alcaldesa, ¿cierto? Presidenta, porque la verdad que también no está muy claro quién más va a ser. Y, y esta cosa reactiva que tiene el país, porque hace tiempo que el país está actúa en forma reactiva, no en forma, porque la cosa reflexiva te lleva a una acción que tiene sentido. La cosa reactiva te lleva como hacia algún lugar porque te vas alejando de otro que no te gusta, que tiene una sensación negativa, pero no por reflexión, sino que por una sensación negativa nada más. Entonces, la cosa positiva de un país tan práctico como Chile es que las instituciones funcionan. La cosa negativa, profundamente negativa, en que somos un país mediocre, ignorante, sin mucha profundidad, y cada vez más, además. Eh, la educación se está yendo al suelo y los profesores, que por lo menos mi generación tuvo, ya no existen, y esa crisis es enorme, es tremenda. Entonces, y eso influye en las decisiones que se toman para organizar la sociedad, ¿cierto? Por eso, y termino con una flor, por eso espacios como el que la Cosa Nostra nos entrega, nos da la posibilidad de poder conversar, de poder tener crisis con la Constanza, de reírnos con Darío, ¿cierto? Y con Alfredo. Y entre tanto también reflexionar sobre cosas sin que esto sea como un hilado, así como enredado y confuso, que a la gente le interesa, porque, y eso lo digo también como psicoanalista y como persona, lo más valioso de repente, ya sea de una terapia o de un programa como este, es cuando uno sale con dos o tres ideas que dice, qué interesante eso, ¿ah? No lo había pensado, que es muy simple, ¿no? Eso es lo mejor. Así que les agradezco la invitación y que Gracias. además me evitaron el sufrimiento que parece sufrimiento. que Innecesario lo- sufrir. Sí, esa- innecesario y predecible sufrimiento porque si No, gana quedado puntero. Sí. no era para no era tanto, tan no era para tanto. predecible. ¿Ah? Eso fue un Oye, acto de violencia. una vez más los engañamos, le dijimos, no, mira, 40, 45 minutos. Constanza, ¿no te gusta ningún equipo, ni uno? No, te mentiría. No, no, el fútbol Pero no. miéntele, pues, miéntele. Miente. Bien. No, se mentí un montón, pero esa mentira no me.
No, fíjate que no le he tenido que dar todavía. Hoy en la mañana con la Matu estábamos escuchando, antes de entrar al aire en 32 minutos, estábamos escuchando puros boleros que ya están totalmente funados, donde básicamente las mujeres lo que hacían era mentir. Así que Constanza nos ha confirmado esto en este Claro, sí. minuto. No, Oye, el bolero y el tango es el no, sufrimiento desgarrador de los hombres. y El obvio. machismo es una ilusión. Puro Es una locus falsa- externo, puro locus externo. ¿Ah? Claro, Ni una valoración, ni una cosa, yo no he hecho nada mal en la vida. Bueno, oye, total. gracias. Gracias, León, gracias, Constanza, gracias Muchas por gracias. esta invitación. Gracias a ustedes por la invitación. Vamos a tratar que los asistentes al taller este exclusivo que vamos a realizar jueves y viernes, después tenemos otra patita también el sábado, bueno, está todo ahí en la página web seminariolacosanuestra.cl. Espero, digamos, hicimos ahora este ejercicio de abrir, yo supongo que de la mano de Alberto vamos a tener la capacidad de cerrar. No, lo que vamos a hacer la próxima semana, vamos a publicar esto primero esta semana, y la próxima semana lo vamos a publicar con el subtítulo de lo que quiere decir en términos del inconsciente. Claro, claro. Cada uno con su subtítulo. El inconsciente es historia. Claro, por supuesto. Entonces vamos a ir. Que nunca vas a conocer, querido. No, pues, No, pues no, es ficción, es pero ficción. la próxima semana aclararemos dónde queda. Claro, tenemos la dirección donde queda el inconsciente. Ya, Yo chao sé- chiquillos, un placer. No, hay que preguntarle a Sabrina, porque parece que queda en el mes de abril. Ah, ok, Sabina, muy bien, muy bien. Qué bonito. Bueno, mejoramos el nivel, pasamos de Arjona a A Sabina. Sabina, sí, está bien, está bien, Totalmente. está bien. No, y si hubiéramos tenido un poco más de tiempo, se las canto. No nos arriesgamos a eso. Muy no nos bien, arriesgamos a eso. muy bien. Ya, chao chiquillos. Ocurrirá. Gracias Constanza, Chao, gracias chao, León. Constanza. Muchas gracias, que Chao. estén bien. Chao, gracias a Chao, ustedes. chao.